Having a life scholarship and being able to afford to go to college made me feel inspired to go. When I got a life scholarship, it was such a relief. I knew that I wanted to have an impact. Having a life scholarship through the SC Education Lottery was huge. It gave me the opportunity to make that impact right here at home. The South Carolina Education Lottery. A better you, a better us, a better South Carolina. Visit sceducationlottery.com/betteryou. Ready to make a real impact every day? Join the Active Day Home Care team and help clients maintain their independence in the comfort of their own homes. Make a difference in someone's life as you provide essential daily assistance and protect their health and happiness. Earn up to $20 an hour and enjoy additional perks like optional daily pay, 401k, paid time off, ongoing educational training, and more. Join a team that values care, compassion, and your professional growth. Visit activeday.com to apply. Hola, gente curiosa y pensante. Bienvenidos a El Libro al Micrófono. El espacio donde nos sumergimos en las ideas más fascinantes. Que se esconden entre las páginas. Exacto. Hoy prepárense para un clavado profundo. Porque vamos a desmenuzar un libro que los hará cuestionar. Absolutamente todo. 50 cosas que hay que saber sobre filosofía de Ben Dupré. Nuestro learner de hoy nos ha traído este libro. Lleno de conceptos potentes. Créanme, hay para todos los gustos. Desde experimentos mentales que te explotan la cabeza. Hasta dilemas morales. Que te dejan pensando toda la semana. El final de esta inmersión. En 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. Queremos que se lleven. Las ideas clave bien masticaditas. Y con ganas de seguir explorando. Exacto. 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. Es un verdadero banquete de ideas. Y nuestra misión es servirles los bocados más sustanciosos. Vamos a tomar esos conceptos filosóficos que a veces parecen abstractos y los vamos a conectar con cosas que quizás ya hayan pensado o incluso visto en la cultura popular. La idea es que se lleven no solo el qué de estas filosofías presentadas en el libro, sino también el por qué son tan relevantes hoy en día para nosotros. Exacto. Y no se preocupen si la filosofía les suena algo denso y aburrido. Aquí, en El Libro al Micrófono, vamos a darle nuestro toque para que sea entretenido. Y sobre todo, útil. Así es. Así que, learner, prepárense para un viaje fascinante. A través de 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. Empecemos a desempacar este libro. Para comenzar, Ben Dupré nos pone en contexto. Recordándonos que la filosofía a lo largo de la historia ha estado llena de individuos peligrosos. Provistos de ideas peligrosas. Exacto. Menciona a Descartes, Spinoza, Jean Rousseau e incluso el mismísimo Sócrates. Quienes sufrieron las consecuencias de sus ideas, desde amenazas hasta la ejecución. ¿Qué les dice esto a ustedes al empezar a explorar 50 cosas que hay que saber sobre filosofía? Es un recordatorio potente que la filosofía en su esencia cuestiona el status quo. Estas figuras que menciona 50 cosas que hay que saber sobre filosofía no estaban simplemente debatiendo por debatir. Sus ideas tenían el potencial de transformar la manera en que la gente entendía el mundo y su lugar en él. Y aunque hoy no vemos ejecuciones por ideas filosóficas, Dupré sugiere con cierta ironía que quizás eso indica una pérdida en la percepción del peligro de las ideas. Absolutamente. Y de ese cuestionamiento radical que marcó a estos filósofos, 50 cosas que hay que saber sobre filosofía nos lanza directamente a un experimento mental que seguro a muchos les sonará familiar. Sobre todo si han visto cierta película noventera muy influyente. Somos cerebros en una cubeta. ¿Les suena esta idea que explora el libro? Este escenario, que plantea 50 cosas que hay que saber sobre filosofía, nos hace una pregunta escalofriante. ¿Cómo podríamos saber si todas nuestras experiencias son reales o simplemente simulaciones creadas por una computadora? Si nuestro cerebro estuviera en un recipiente, lleno de nutrientes, conectado a una máquina que nos alimenta de pensamientos y sensaciones, todo nos parecería exactamente igual a la vida que conocemos. La silla donde están sentados. Este deep dive que están escuchando. Todo podría ser parte de la ilusión. Exacto. Y 50 cosas que hay que saber sobre filosofía menciona cómo esta idea del cerebro en la cubeta tuvo un impacto enorme en la cultura popular. Especialmente con la película The Matrix. ¿Recuerdan a Neo descubriendo que el mundo de 1999 era una simulación virtual? Es una dramatización perfecta de ese argumento escéptico radical que plantea el libro. Muy interesante. Y como bien señala Dupré en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía, citando a Hilary Putnam, es que incluso si fuéramos un cerebro en una cubeta, podríamos expresar ese pensamiento. Imagínate. Eso demuestra que ese estado es invisible e indescifrable para nuestra mente. Sin embargo, el autor se pregunta si esta victoria semántica
realmente resuelve el problema de conocimiento que estamos discutiendo a partir del libro. Y justo cuando están tratando de digerir esa idea, sacada de 50 cosas que hay que saber sobre filosofía, Del libro. nos presenta otro escenario clásico de la filosofía. La caverna de Platón. ¿Alguna vez han escuchado hablar de prisioneros encadenados viendo sombras en una pared, tal como lo describe Dupré? Este mito, Extraído del libro Seto de la República de Platón, es una poderosa alegoría que Ben Dupré incluye en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. Los prisioneros encadenados representan a la gente corriente, que vive en el mundo de las apariencias, un mundo de conjeturas e ilusiones. Las sombras que ven son su única realidad, según nos explica el libro. Y luego está el prisionero, que logra liberarse y sale de la caverna. Tal como se describe en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. ¿Qué descubre este personaje? Descubre el mundo de las ideas, un reino inteligible de la verdad. Perfecto, eterno, inmutable. Representado por el exterior de la caverna, el sol, la idea suprema, simboliza la idea de Dios, que da sentido y sustento a todas las demás ideas. Platón utiliza esta alegoría, que se comenta en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía, para justificar por qué los filósofos, al tener acceso a este mundo de las ideas, deberían ser los gobernantes ideales. Es fascinante cómo estas ideas antiguas siguen resonando hoy. 50 cosas que hay que saber sobre filosofía incluso menciona la influencia del mito de la caverna en obras modernas, como las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, donde la Tierra de las Sombras resulta ser una pálida imitación de un mundo eterno. Así es. Y esta distinción entre el mundo sensible y el mundo inteligible, que explora Platón, y que Dupré retoma en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. Sí. También da origen a la idea del amor platónico, un amor que se expresa más intelectual que físicamente, como se explora en el Banquete de Platón. Pasando de Platón a la modernidad. 50 cosas que hay que saber sobre filosofía nos introduce al concepto del teatro cartesiano, asociado a Descartes. ¿Qué pueden contarnos sobre esta idea de la mente como un escenario? El teatro cartesiano describe la mente como un escenario interior, donde las ideas o percepciones son observadas por un observador interno, el alma inmaterial. Esta idea se relaciona con el realismo representativo, donde se asume la existencia de un mundo exterior, independiente de nosotros, pero nuestra percepción de él está mediada por nuestras ideas, un punto que se explica claramente en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. Pero no hay problemas con esta idea de un observador dentro de un observador. Como se señala en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. A mí me suena un poco una muñeca rusa de observadores. Efectivamente, una de las objeciones, que se mencionan 50 cosas que hay que saber sobre filosofía, es el problema del homúnculo, donde ese observador interior también requeriría otro observador, y así sucesivamente, creando una regresión infinita, a pesar de estas críticas, que se señalan en el libro. El modelo sigue siendo influyente en nuestra forma de pensar sobre la conciencia, Y hablando de Descartes, cuya filosofía se explora en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. no podemos dejar de mencionar su famosa frase, cogito ergo sum. ¿Cómo encaja esta idea en su filosofía y en el contexto del libro que estamos analizando? En su búsqueda por encontrar una certeza indudable, Descartes llega al cogito, O pienso, luego existo. incluso dudando de todo, de sus sentidos, del mundo exterior. No puede dudar de que él está ahí, en ese momento, albergando el pensamiento de que podría estar equivocado. Esta certeza de su propia existencia, como ser pensante, se convierte en el punto de partida de su filosofía, un concepto fundamental en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. 50 cosas que hay que saber sobre filosofía también menciona las rivalidades históricas entre los empiristas ingleses Como Locke, Berkeley y Hume. y los racionalistas continentales, Como Descartes. Leibniz y Spinoza. ¿Cuáles eran los puntos claves de esta disputa Mm, que nos presenta el libro, ¿Claro? generalmente? Y como explica Dupré, Ajá. los empiristas enfatizaban la importancia de la experiencia sensorial como fuente principal de conocimiento. Esa idea de que llegamos al mundo como una tabula rasa, mientras que los racionalistas defendían el papel de la razón y la intuición como vías más seguras hacia la verdad. Sin embargo, el libro señala que estas categorizaciones son simplistas y que incluso figuras arquetípicas de un bando a veces mostraban simpatía por las ideas del otro. Claro, ahora para nuestro learner, que busca conocimiento, Rápido. pero profundo. Uno de los temas cruciales en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía es... ¿Qué cuenta como conocimiento? El libro dedica un espacio a las teorías de la justificación del conocimiento y menciona el famoso problema de Gettier. ¿De qué se trata este acertijo filosófico? La definición tradicional de conocimiento es creencia verdadera justificada. Sin embargo, Gettier presentó contraejemplos que demostraban que uno puede tener una creencia verdadera justificada, intuitivamente. No consideraríamos conocimiento. Interesante. El libro, 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. Utiliza el ejemplo de Don,
creyendo que Eric tiene un Ford, cuando en realidad tiene un Mercury. Pero por coincidencia, ve a alguien más, Alec, que sí tiene un Ford. Y Don erróneamente cree que es Eric. Su creencia de que alguien en la oficina tiene un Ford es verdadera y está justificada, pero no es conocimiento en el sentido pleno. Es como si la verdad llegara por un camino equivocado. Exacto, es como la comedia de los errores de Shakespeare. Que menciona 50 cosas que hay que saber sobre filosofía, con identidades falsas y gemelos idénticos, que nos hacen cuestionar lo que creemos saber, justificadamente. Angelo cree saber el nombre de su cliente, pero es una coincidencia que tenga un gemelo, con el mismo nombre. ¿Qué lío? Así es. Y desde el artículo de Gettier, como bien se indica en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía, ha habido una búsqueda constante de una definición mejorada de conocimiento, una especie de carrera armamentística filosófica, con contraejemplos que intentan derribar cada nueva propuesta. Parece que definir qué es realmente saber algo es más complicado de lo que parece. A primera vista, cambiando de tercio, en nuestra exploración de 50 cosas que hay que saber sobre filosofía, el libro explora la filosofía de la mente y el famoso problema de Meiro. ¿Cómo es ser un murciélago? De Thomas Nagel. Esto suena intrigante. ¿Qué nos dice este capítulo? Nagel argumenta que existe un carácter subjetivo de la experiencia. ¿Y cómo es ser un organismo particular para ese organismo? De lo que nunca se da cuenta en tales explicaciones reduccionistas de la mente. Consideremos el caso de un murciélago. Como se te explica en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. Podemos imaginar cómo sería para nosotros comportarnos como un murciélago, colgando boca abajo y cazando insectos. Pero nunca sabremos cómo es ser un murciélago para un murciélago, con su sistema de colocalización y su perspectiva única del mundo. Es una barrera fundamental para la comprensión. Es como el experimento mental de Mary en Blanco y Negro, que se describe en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. ¿Cómo puede alguien que conoce todos los hechos físicos sobre el color realmente saber cómo es ver el rojo? Hasta que lo experimenta. Personalmente. Parece que falta algo en la descripción puramente científica. Exacto. Este experimento plantea la cuestión de si toda la realidad puede reducirse a hechos físicos. Mary, a pesar de conocer toda la ciencia del color, aprende algo nuevo, una cualidad. Cuando finalmente ve los colores, esto sugiere que la experiencia cualitativa, el cómo se siente algo, es un aspecto fundamental de la conciencia, que escapa a la descripción puramente física, una idea central en la discusión de 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. 50 cosas que hay que saber sobre filosofía también nos habla de Perry, un programa informático, diseñado para simular un esquizofrénico paranoico. ¿Qué nos enseña esto? Sobre la posibilidad. Sobre la posibilidad de que las máquinas piensen. ¿Podría una computadora realmente tener una mente? Perry fue tan convincente que incluso psiquiatras no pudieron distinguirlo. De pacientes reales, en interrogatorios cortos. Esto nos lleva al famoso test de Turing, propuesto por Alan Turing como criterio, para determinar si una máquina puede pensar. Si un interrogador no puedes distinguir entre las respuestas de una máquina y las de un humano, se considera que la máquina ha pasado el test. Un tema que se aborda en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía es un criterio basado en la imitación. Pero Perry realmente pasó el test. Según se explican 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. Engañó por completo a los expertos. No en el sentido estricto. No. Para funcionar como un test de Turing adecuado, el equipo de psiquiatras, que aquí hacen el papel del interrogador, debería haber sabido que uno de los pacientes era de hecho un ordenador y que la tarea era identificarlo. Además, se cree que Perry se hubiera delatado enseguida si hubiera sido sometido a un interrogatorio más largo. Sin embargo, su existencia plantea preguntas importantes sobre qué significa. Que una máquina piense, como se menciona en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía, ¿es suficiente la imitación? Y en relación con esto, 50 cosas que hay que saber sobre filosofía presenta el argumento de la habitación china de John Searle. ¿Cuál es la idea central de este famoso contraargumento al test de Turing? Searle utiliza este experimento mental para argumentar contra la idea de que las computadoras puedan realmente entender. Imaginen a alguien encerrado en una habitación, recibiendo símbolos chinos y respondiendo con otros símbolos chinos, basándose en un manual de instrucciones en inglés. Desde fuera, sus respuestas podrían parecer inteligentes, como si entendiera chino, pero la persona adentro no entiende ni una palabra. Searle sostiene que una computadora, por sofisticada que sea, es similar. Manipula símbolos según reglas, pero carece de comprensión real, de semántica. Una perspectiva que se detalla en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. Simplemente sigue un programa, sin entender el significado. Pasando a un tema un poco diferente, pero igual de intrigante. Que se encuentran 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. El libro plantea la paradoja del barco de Teseo. Si reemplazas cada parte de un barco viejo, sigue siendo el mismo barco. ¿Dónde trazamos la línea de la identidad? Esta paradoja, relatada y desarrollada por Thomas Hobbes, nos hace cuestionar nuestras intuiciones. Acerca de la identidad. De cosas o personas, a lo largo del tiempo.
En la versión moderna que presenta 50 cosas que hay que saber sobre filosofía, tenemos el coche de Theo, al que se le han reemplazado todas las piezas, y la versión de Joe, construida con las piezas originales. ¿Cuál es el original? El que tiene la continuidad histórica o el que está hecho de los componentes originales. Y esta paradoja no se limita a objetos. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. También se aplica a las personas. ¿Cómo se señala en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía? ¿Cómo podemos ser la misma persona? Queremos cuando niños. Si tanto física como psicológicamente hemos cambiado tanto, sigue habiendo un yo constante a lo largo del tiempo. Exacto. Esto plantea preguntas sobre la justicia de castigar a alguien por algo que hizo hace muchos años y que quizá ni siquiera recuerda. También tiene implicaciones en decisiones médicas, sobre deseos expresados en el pasado. Puntos que se discuten en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. Si la persona ha cambiado tanto, siguen siendo válidos sus deseos anteriores. 50 cosas que hay que saber sobre filosofía también nos lleva al intrigante concepto de los zombies filosóficos. No los muertos vivientes de las películas, sino seres indistinguibles de nosotros, en comportamiento y apariencia, pero sin conciencia. Podría haber alguien que parezca y actúe como tú, pero que no sienta nada por dentro. La posibilidad de los zombies filosóficos. Seres que actúen como nosotros, pero carecen de experiencia subjetiva. Plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la conciencia y nuestra creencia en las otras mentes. Si es concebible un ser físicamente idéntico a nosotros, pero sin mente, ¿cómo podemos estar seguros de que los demás sí la tienen? Una cuestión que se explora en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. es un pensamiento bastante inquietante. Y para complicar aún más las cosas, Como se mencionan 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. nos presentan a los mutantes filosóficos, seres con mentes que funcionan de manera diferente a la nuestra. ¿Podrían sentir placer? Donde nosotros sentimos dolor o ver los colores de forma distinta. ¿Cómo podríamos siquiera comunicarnos O entendernos. con seres así? Los mutantes nos fuerzan a considerar si podemos realmente saber cómo experimentan el mundo los demás. No se trata solo de si tienen mente, sino de si su mente funciona, como la nuestra. Sentimos el dolor de la misma manera. Vemos el mismo color cuando decimos rojo. Preguntas que se plantean en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. Esto desafía nuestras suposiciones básicas sobre la experiencia compartida. Todo esto nos lleva al problema de las otras mentes y al argumento de la analogía, que solemos usar para justificar nuestra creencia en que los demás tienen experiencias conscientes. Temas que se abordan en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. ¿Es una buena justificación o simplemente una suposición conveniente? El argumento de la analogía se basa en observar que otros seres humanos se comportan de manera similar a nosotros, en situaciones en las que nosotros tenemos experiencias mentales, como sentir dolor. Se inferimos por analogía, que ellos también tienen experiencias similares. Sin embargo, como señala el libro, 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. Ese es un argumento inductivo y no proporciona una prueba concluyente. Siempre existe la posibilidad de que la analogía falle. Ahora cambiamos completamente de tema. Y entremos en el terreno de la ética. Tal como se explora en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. El libro nos presenta la cuestión del relativismo moral. Es todo relativo, cuando se trata de lo correcto e incorrecto. Depende todo de la cultura o de la opinión individual. El relativismo moral sugiere que los juicios morales son similares. A los juicios estéticos. Lo que es correcto o incorrecto depende de la perspectiva de cada sociedad o individuo.
Si una sociedad aprueba la pena de muerte, por ejemplo, sería moralmente correcta. Para ellos. Sin embargo, esto plantea problemas cuando consideramos prácticas, como la esclavitud o la ablación, que podrían ser consideradas correctas en algunas culturas. Un dilema que se presenta en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. Significa que no podemos juzgar otras culturas. Y en contraposición al relativismo, tenemos la teoría del mandato divino, que se explica en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. La moralidad se basa en lo que Dios ordena. Es algo bueno simplemente porque Dios lo dice. O Dios lo dice porque es inherentemente bueno. Esta teoría sostiene que lo correcto y lo incorrecto son definidos por los mandatos de una autoridad divina. Sin embargo, esto plantea la pregunta que tú mencionas. El dilema de Eutifrón. ¿Es algo correcto porque Dios lo ordena? ¿O Dios lo ordena porque es inherentemente correcto? El libro 50 cosas que hay que saber sobre filosofía menciona que, como dijo Hume, la razón por sí sola es incapaz de impulsarnos a la acción. Y se pregunta si podemos encontrar una propiedad de corrección objetiva en el mundo. Para ilustrar los dilemas éticos. 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. Nos plantea un escenario hipotético. Muy difícil. Deberíamos derribar un avión comercial fuera de control, que se dirige a una zona poblada. Para salvar a cientos de personas en tierra. Una vida vale más que muchas. Este tipo de dilemas ponen de manifiesto la tensión entre diferentes enfoques éticos. 50 cosas que hay que saber sobre filosofía introduce la distinción entre teorías basadas en el deber, deontológicas, y teorías basadas en las consecuencias, consecuencialistas. El consecuencialismo evalúa las acciones según sus resultados, buscando el mayor bien para el mayor número, mientras que la deontología se centra en el cumplimiento de deberes o reglas, independientemente de las consecuencias. En este caso, un deontólogo podría argumentar que derribar el avión es un asesinato, independientemente de las vidas que se salven. Y hablando de consecuencias, ¿qué les parece el dilema de matar a un paciente terminal para trasplantar sus órganos y salvar a 2 pacientes que morirán pronto? O la situación de tener que dar un nombre falso a Gestapo para salvar a 10 niños. Escenarios que se presentan en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. El fin justifica los medios. En estos casos extremos. Estos escenarios extremos nos obligan a confrontar nuestros principios morales más profundos y a considerar si el fin justifica los medios. 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. Cita a William Faulkner diciendo: entre el sufrimiento y la nada me quedaría con el sufrimiento, lo que refleja la complejidad de estas decisiones. No hay respuestas fáciles. Nos fuerzan a sopesar valores en conflicto. Ahora prepárense para un experimento mental que quizás los haga dudar de su propia búsqueda de conocimiento, la máquina de la experiencia de Robert Nozick, que se describe en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. Te conectarías a una máquina que te diera la ilusión de una vida perfecta. Imaginemos una máquina que podría simular cualquier experiencia que deseen. Neuropsicólogos estimularían sus cerebros para que creyeran que están escribiendo una novela genial, haciendo amigos, o leyendo un libro interesante como 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. Pasarían toda su vida flotando en un tanque, con electrodos en la cabeza, sin saber que es una simulación. Se conectaría. Pregunta al autor del libro. Nozick creía que la mayoría de la gente. Diría que no. Tal como se menciona en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. ¿Por qué rechazaríamos una vida de felicidad garantizada? Nozick argumentaba que valoramos la realidad de nuestras experiencias, no solo el placer que nos producen. Queremos hacer cosas, no solo tener la sensación de serlas. Queremos tener relaciones reales, lograr metas reales, incluso si eso implica desafíos y sufrimiento. La autenticidad parece importar. Este experimento mental desafía la idea del utilitarismo, que sostiene que la felicidad o el placer es el bien supremo. Si solo nos importara el placer, seguramente elegiríamos la máquina de la experiencia, donde podríamos tener una vida de felicidad ilimitada. Una crítica al utilitarismo, que se exploran 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. ¿Qué opinan ustedes? Lerner. ¿Te conectarían? 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. Profundiza en el utilitarismo, de Bentham y Mill, destacando sus diferencias en la concepción del placer, con Mill introduciendo la distinción entre placeres elevados e inferiores. ¿No todos los placeres son iguales? Según Mill. Bentham tenía una visión más igualitaria del placer, donde solo importaban la intensidad y la duración. Mill, en cambio, argumentaba que ciertos placeres intelectuales y artísticos eran intrínsecamente más valiosos que los placeres meramente físicos, llevando a su famosa frase: es mejor ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho. Una distinción clave que se explica en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. Preferimos la calidad sobre la cantidad. Cuando se trata de felicidad. Luego pasamos a la ética kantiana y la idea del imperativo categórico,
que se introducen en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. ¿Cuál es la esencia? De esta teoría ética. Basada en el deber. Kant proponía que nuestras acciones deben basarse en máximas o reglas de conducta que podamos desear que se conviertan en leyes universales, aplicables consistentemente a todos. Su imperativo categórico tiene varias formulaciones, incluyendo la idea de tratar a la humanidad, tanto en nosotros mismos como en los demás, siempre como un fin, y nunca simplemente como un medio. Principios fundamentales de la ética kantiana, que se detallan en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. En pocas palabras, actuar como si tuvieras que dar ejemplo al mundo. Exacto. Y esto nos lleva a la regla de oro, presente en muchas filosofías y religiones, y mencionada en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. Tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Una idea simple pero con profundas implicaciones. La regla de oro, con sus elementos de reciprocidad, imparcialidad y universalidad, es un principio ético fundamental. 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. Menciona la idea del observador ideal como una forma de aplicar esta regla, imaginando una perspectiva moral, sin sesgos ni prejuicios. ¿Cómo sería el mundo si todos aplicáramos esta regla consistentemente? Un dilema ético que siempre genera debate y que se plantea en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía es la distinción entre actos y omisiones. Moralmente es lo mismo hacer algo malo que no hacer algo bueno. Para evitar que suceda, somos responsables por lo que hacemos y por lo que dejamos de hacer. 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. Presenta un escenario extremo. Debería un equipo de rescate desviar agua a una gruta, donde hay 2 espeleólogos seguros, sabiendo que se ahogarán, para salvar a 8, que están en una situación de vida o muerte. La distinción entre causar directamente un daño, acto, y permitir que un daño ocurra, omisión, es crucial en muchos debates éticos. Como la eutanasia, es una cuestión de manos limpias, o de minimizar el daño total. Y hablando de consecuencias imprevistas, 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. Explora la falacia de la pendiente resbaladiza. ¿Cómo funciona este argumento? Que a menudo se usan en debates políticos y sociales. Este argumento advierte que un cambio aparentemente pequeño en una norma o ley puede ser el inicio de una reforma general y de consecuencias negativas. La metáfora del hocico del camello ilustra esto vívidamente. Si dejas que el camello meta la nariz en la tienda, todo su cuerpo estará dentro. Una advertencia que se explica en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. Un pequeño paso puede llevarnos inevitablemente a un desastre. Finalmente, en la sección de ética. De 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. El libro plantea la cuestión de los actos heroicos. Existe un deber moral de ser un héroe, cuando una buena acción deje de ser esperada y se convierte en heroica. 50 cosas que hay que saber sobre filosofía se basan en el artículo de J. Ormson. Santos y héroes. Para definir un acto heroico, como aquel que no es un deber común, es encomiable y cuya misión no implica culpa. El ejemplo del soldado que se lanza sobre una granada para salvar a sus compañeros ilustra esta idea. Hay una diferencia moral entre no ser un héroe y ser una mala persona. Cambiando nuevamente de rumbo. Y adentrándonos en la lógica. Como se presenta en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. El libro nos introduce al fascinante mundo de la lógica y el razonamiento. Comenzando con la distinción fundamental entre razonamientos deductivos e inductivos. ¿Cómo diferenciamos una conclusión segura de una mera probabilidad? Un razonamiento deductivo va de premisas generales a una conclusión específica que se sigue necesariamente de las premisas, si las premisas son verdaderas. La conclusión también debe serlo. En cambio, un razonamiento inductivo va de observaciones particulares a una ley o principio general. La conclusión de un argumento inductivo no se sigue necesariamente las premisas, sino que es una generalización o extrapolación, una distinción fundamental en lógica, que se explica en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. Es la diferencia entre certeza y probabilidad. Y en este terreno de la lógica, inevitablemente nos encontramos con las paradojas. Como se menciona en 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. ¿Por qué son importantes estos acertijos lógicos para la filosofía? Las paradojas son importantes porque revelan confusiones o incoherencias en nuestros conceptos y razonamientos. 50 cosas que hay que saber sobre filosofía menciona la paradoja del barbero, como un ejemplo sencillo. Un barbero que afeita a todos los que no se afeitan a sí mismos. Having a life scholarship and being able to afford to go to college made me feel inspired to go. When I got a life scholarship, it was such a relief. I knew that I wanted to have an impact. Having a life scholarship through the SC Education Lottery was huge. It gave me the opportunity to make that impact right here at home.
The South Carolina Education Lottery. A better you, a better us, a better South Carolina. Visit scheducationlottery.com/betteryou. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.